Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases por video. Eh, Me presento, soy docente de la Cátedra de Procesal Civil, mi nombre es Alejandro Moldes. Hoy vamos a ver la segunda parte de la bolilla 2. Así que vamos a comenzar viendo el punto 8, el punto 6, que es la nulidad de los actos procesales. ¿Sí? Bien, la nulidad de los actos procesales está prevista como sanción procesal frente a la inexistencia o inobservancia de los requisitos del acto procesal, de modo tal que se hubiera impedido cumplir con la finalidad que tenía previsto dicho acto. ¿Sí? En base a ello, debemos tener en cuenta, básicamente se produce por inobservancia de las formas del proceso o por vicios que afectan a los requisitos propios. En general, lo que el código dice es que estas especificaciones eh, tienen que estar previstas específicamente en el código y dar motivo así, para poder dar motivo así a la nulidad que se solicita. Sin embargo, el mismo código también establece como una modalidad genérica, que es para aquellos casos en que no se hubiera podido cumplir con la finalidad del acto, ¿sí? Con la finalidad que hubiera estado prevista. En ese caso también es posible la sanción de nulidad. Bien, la naturaleza de la nulidad. Las nulidades procesales son anulables y relativas. Bien, son anulables porque no son tales hasta que no existe una resolución judicial que las declara nulas. O sea que necesitan para poder ser nulas una declaración, una resolución judicial concreta. Y son relativas, ¿por qué? Porque pueden ser subsanadas. O sea que siempre pueden ser subsanadas las nulidades procesales. ¿De qué manera? De dos maneras. De una manera expresa, porque la parte lo manifiesta, o de una manera tácita, porque la parte no lo plantea en tiempo propio. O sea, no lo plantea, no inicia el incidente de nulidad correspondiente dentro del plazo de los 5 días de conocido el acto. Y a su vez el incidente deberá reunir varios requisitos que luego vamos a ver. O sea, de esta manera quedaría confirmado o convalidado el acto. ¿Qué diferencias hay entre la nulidad y la inexistencia del acto procesal? Bien, el acto inexistente es el acto que no tiene los requisitos mínimos indispensables para su configuración jurídica, ¿sí? Es como, hay una relación como de gravedad, o sea, es un acto que no tiene los recaudos mínimos para tener valor como acto, por lo cual no necesita una declaración de tal, ¿sí? No puede ser convalidado. El acto nulo, en cambio, es un acto que tiene algún defecto, tiene algún vicio, pero sobre todo lo que ha provocado es un perjuicio en la parte y ha impedido una finalidad concreta que era la que estaba destinado. O sea, ¿sí? Con lo cual, este existe y existe hasta tanto sea declarado nulo judicialmente. ¿Cuáles son los presupuestos de la nulidad? Bien, los presupuestos de la nulidad son varios, con requisitos. Por un lado, tiene que existir un vicio en el acto procesal que se cuestiona. Ese, ese acto, por motivo de ese vicio, ¿sí? No debe haber logrado la finalidad a la que estaba destinada. Esto es esencial porque si hubiera logrado la finalidad a la que estaba destinada, a pesar del vicio que adolece el acto, ¿sí? La nulidad no va a poder prosperar, porque este instituto lo que va a proteger es el derecho de defensa de la parte. Entonces, va a proceder la nulidad en tanto y en cuanto la finalidad
los actos no hayan podido cumplir la finalidad a la que estaban destinadas y de esa manera hayan provocado un perjuicio en las partes y hayan provocado algún tipo de indefensión, ¿sí? Hayan de alguna manera vulnerado, disminuido el derecho de defensa de las partes. Todo esto que está en esta explicación forma parte de los recaudos o requisitos que se deben cumplir como presupuestos, ¿sí? Para la procedencia de la nulidad. Siguiendo con ello, ¿qué tenemos entonces? Que se debe demostrar el interés jurídico en la declaración de invalidez. O sea, lo tiene que exponer, lo tiene que fundamentar a la parte. Tiene que decir cuál es el interés, cuál es la razón de ser de que ese vicio, ese acto no tiene valor. ¿Por qué? ¿Qué le ha provocado, ¿sí? Un perjuicio concreto? De la misma manera se deben ejercer las defensas. O sea que este es un principio de realidad. Es decir, no solo el Código Procesal de Río Negro le plantea que se deben invocar las defensas que la parte se hubiera visto impedido de oponer, sino que las debe ejercer de manera concreta. De esa manera se cumple con este principio de que hay una vulneración en el derecho de defensa, entonces la parte lo expresa y a su vez ejerce las defensas que se hubiera visto impedido de hacerla. Y por último, el acto no debe haber sido convalidado. O sea, es decir, esto quiere decir que no tiene que haber sido consentido. De ahí se desprende que tiene que realizarse en tiempo propio, o sea, dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento, porque de lo contrario habrá quedado convalidado de una manera tácita. Bien, ¿cómo se alega? ¿Cuál es la forma de alegar la nulidad? La nulidad se va a alegar por vía del incidente de nulidad. Esta es la única vía admisible para cuestionar el procedimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con el procedimiento, no las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales se atacan por vía del recurso de apelación, dentro del cual va a estar incluido o estar íncito el recurso de nulidad. O sea, el recurso de nulidad forma parte de apelación y será una parte dentro de los argumentos del recurso de apelación. La excepción de nulidad está reservado para la excepción prevista en el proceso ejecutivo, ¿sí? Que es el artículo 545. Y la acción de nulidad no está prevista en el Código Procesal para los procesos de conocimiento o procesos especiales y sí va a estar prevista para el proceso arbitral. Bien, tenemos luego los efectos de las nulidades. Como regla general, la nulidad solo afecta al acto atacado y así debe ser declarado. Ahora bien, puede incluir a los anteriores o posteriores en tanto de algún modo hayan dependido de este, ¿sí? Puede ser, es usual que los actos posteriores del acto nulo hayan tenido dependencia con el acto anterior y de esa manera pueden ser declarados nulos. Esto tiene que ser expresado en la resolución que lo dispone. Debe disponer cuál acto concretamente queda anulado y cuáles actos posteriores como consecuencia van a quedar anulados también. Del mismo modo, puede quedar anulada o puede atacarse de nulidad una parte de un acto y no alcanzar a las restantes. Ello en tanto sean independientes entre sí. Bien, los puntos que siguen de acumulación de acciones, pluralidad de partes, ¿sí? Y litisconsorcio, intervención de terceros, tienen cierta vinculación entre sí. Esto tiene que ver con la acumulación de acciones, la acumulación de procesos, como dije, la pluralidad de partes y la intervención de terceros. Son todas distintas maneras en las cuales hay o pluralidad de objetos, hay más de una pretensión, ¿sí? O hay pluralidad de partes, como estamos viendo. De esta manera se va a ir viendo que la pluralidad de pretensiones se puede
formular desde el inicio o se puede formular sucesivamente. Se puede formular en un mismo proceso o también se puede formular porque se ha ido haciendo en procesos independientes que van a terminar siendo acumulados. A su vez, hay determinadas pretensiones que para poder ser válidas en el ejercicio de su legitimación y poder ser válidos en la pretensión que se ejerce, tienen que ser realizadas en forma conjunta por todos los titulares de la misma. Bien, bueno, todo este contexto es el que nos da lo que estamos viendo, que las acciones deban ser o puedan ser acumuladas, ya sea de forma inicial, esto es, en una misma demanda, varias o una persona que va a ejercer varias pretensiones contra uno o más demandados, pueden ser ejercidas por varias personas que van a ejercer una o más acciones hacia, a su vez, uno o más demandados. Y luego, si esto no sucede, tenemos el Instituto de la Intervención de Terceros, que de alguna manera es el que va a suplir o que es como consecuencia de aquellos casos en los cuales se debió, por un lado, hay dos supuestos básicos, que es aquellos casos en que se debió haber requerido o haber iniciado por varias personas y alguna de ellas no está formando parte del proceso, entonces las partes o el juez van a disponer que esa parte que está faltando integre el proceso, o sea, integre la litis para poder dictar una sentencia útil que afecte a todos, o también habrá terceros que, si bien no, su presencia no es necesaria, o sea, no es ineludible, pueden tener un interés particular en participar del proceso. Esto nos da distintos supuestos, distintos escenarios de situaciones que tienen similitudes, ¿sí? Porque siempre vamos a hablar de que hay varias acciones, una o varias acciones que se van a desarrollar en un proceso o en varios procesos que luego pueden ser acumulados, ¿sí? Y vamos a tener varias partes en un proceso ejerciendo, como he mencionado, una pretensión o varias pretensiones, o las vamos a tener que cada parte ha iniciado su pretensión por separado y que luego, por vía de la acumulación de procesos, vamos a tener la reunión de estos procesos en uno que va a tramitar en forma conjunta o que bien puede tramitar en forma separada, pero que va a llevar en definitiva a una sentencia única, porque esta es la finalidad de este tipo de acumulación. La acumulación de acciones o de procesos, la razón de ser o justificativo es, por un lado, la economía procesal y por otro lado, la seguridad jurídica. Esta última, en tanto y en cuanto evitar que haya sentencias contradictorias sobre un mismo punto, tema o sobre una misma relación jurídica. ¿Sí? La acumulación de acciones, concretamente, la podemos definir como aquella que sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones, ¿sí? Esto es un llamado proceso por acumulación. Bien, su justificación es la que mencioné. La podemos clasificar básicamente por la oportunidad en originarias y sucesivas. Las originarias van a ser las que se realicen al inicio del proceso, en la demanda, ¿sí? Las sucesivas se pueden producir por reunión o por inserción. Por inserción es el caso donde se produce una ampliación de la demanda, ¿sí? O mediante la reconvención o por una intervención de terceros. Por reunión es el caso donde las pretensiones, como he mencionado, se hicieron valer en distintos procesos y, por ser conexas, deben ser acumuladas.
También tenemos otra clasificación que es por composición, que puede ser objetiva o subjetiva, o sea, composición de las pretensiones. Es objetiva cuando el actor puede formular varias pretensiones, ¿sí? Dirigidas a un mismo demandado. Esto es facultativo del actor. Y será subjetiva cuando formula varias pretensiones, ¿sí? Hacia varios demandados. O sea, es un poco más complejo. La acumulación de procesos, como mencioné recién, ¿cómo es? La clasificación de acumulación por reunión. Bien, cuando se da la acumulación por reunión, tenemos el supuesto de acumulación de procesos. ¿Sí? Hay acumulación de procesos, es un supuesto de acumulación de pretensiones sucesivas por reunión. Precisamente es como podemos definirlo. Es cuando hay pluralidad de pretensiones tramitadas en procesos distintos y vinculadas entre sí por conexidad. Tenemos varios requisitos para ello. Estos requisitos son, o sea, deben tramitar o deben estar tramitando en la misma instancia, ¿sí? Tienen que tramitar o poder tramitar ante el mismo juez competente, o sea, ser competente por la materia. Se tienen que poder sustanciar por los mismos trámites, ¿sí? La acumulación se puede decretar por pedido de parte o de oficio y no deben provocar demoras importantes. En general, los requisitos, como vemos, apuntan a, por un lado, debe conjugarse la celeridad y la economía procesal, por eso se va a tratar de provocar esta reunión de acciones o de procesos, pero debemos tener en cuenta que no ocasionen un perjuicio importante a las partes. Por eso, esto de que estén tramitando en la misma instancia, porque si no, no sería posible, porque uno de los procesos llevaría una demora demasiado importante y lo tenemos como requisito concreto. Después se debe dictar una sentencia única, ¿sí? Que va a afectar a todas las partes. La conexidad de la cual se habla en este tema, es la que puede surgir por el título o por el objeto, o por ambos. Casos concretos son víctimas por ejemplo, de un hecho ilícito, de un accidente de tránsito, que tienen un demandado común y que han iniciado, pueden iniciar una pretensión, ya sea en forma conjunta, donde vamos a tener una pluralidad de partes, ¿sí? Vamos a tener una acumulación de pretensiones o de acciones, una pluralidad de partes, o pueden haber iniciado un proceso independiente cada una frente al mismo demandado, con cuya relación jurídica, cuya causa va a ser el mismo accidente de tránsito. En ese caso, vamos a tener la necesidad de la acumulación de las acciones, la acumulación de los procesos, por lo cual vamos a tener la acumulación por reunión. Vamos a la pluralidad de partes, algo ya de lo cual hemos visto. Lo que podemos explicar como concepto es, frente a hay una situación común, digamos, que es la de partes únicas, que es un actor y un demandado, o una persona en la posición de actor y una persona en la posición de demandado. Bueno, frente a ello, se presenta otra situación un poco más compleja, que es nacida de que las relaciones jurídicas en general son más complejas, están nutridas de muchos más elementos, en los cuales pueden aparecer que hay más de un actor, más de una persona en la posición de actor y más de una persona en la posición del demandado. O también puede ocurrir que se presente una persona como tercero en el proceso. Ahí estaríamos en supuestos de pluralidad de partes, ¿sí? Las partes plurales o múltiples pueden ocupar distintas variantes. Pueden ocupar una idéntica posición como actores o demandados, o también pueden actuar como partes contrapuestas porque no tengan el mismo interés, ¿sí? Bien. Una clasificación que podemos ver en cuanto a este tema, ¿sí? De la pluralidad de partes, tenemos
por su composición o por su situación. Las podemos clasificar. Por su composición, ya vimos, tenemos partes simples, que es cuando hay un demandado y un actor. Y tenemos partes complejas o múltiples, que es cuando hay más de un actor, o sea, dos o más actores, dos o más demandados. De acuerdo a la situación, tenemos partes principales y partes accesorias. Partes principales es cuando hacen valer un derecho propio, ¿sí? Que tiene autonomía ese derecho. Entonces ellos ejercen a título propio. Y las partes accesorias van a ser aquellas que van a invocar un interés que coincide con alguna de las partes que ya está tramitando en el proceso y a quien van a adherir, ¿sí? Y va a quedar subordinado a ellas. Bien. Tenemos los casos de liticonsorcio. El liticonsorcio podemos definirlo o explicarlo, que este se produce cuando media cotitularidad activa o pasiva de una pretensión única, o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones. Y el proceso se desarrolla con más de una persona en la misma posición de parte. Tenemos una clasificación de liticonsorcio, o varias clasificaciones, según el tipo de sujeto, según la voluntad de los integrantes y según el momento en que se produce, lo podemos clasificar. Según el tipo de sujeto, tenemos el liticonsorcio activo, cuando hay varios actores. Pasivo, un actor frente a varios demandados, o mixto, obviamente en el caso que haya duplicidad o multiplicidad de actores y de demandados. Según la voluntad de los integrantes, tenemos que puede ser facultativo o necesario. Es facultativo cuando hay libre y espontánea voluntad de las partes. Estas entendieron que hay algunos de los supuestos por los cuales pueden reunirse, ¿sí? en la litis, y así lo entienden y así lo manifiestan y lo llevan adelante. Y es necesario cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación. Serán los casos donde la sentencia, o sea, la legitimación de las partes es para la legitimación plena, es necesario la concurrencia de varias personas o de todas las personas que integran esa titularidad. Luego, según el momento en que se produce, tenemos originaria y sucesiva. Es originaria cuando es en el inicio, en los escritos de inicio del proceso, ¿sí? Y será sucesiva cuando se produce la incorporación de las partes durante el desarrollo del proceso, o sea, con el devenir del proceso, más allá de los escritos iniciales de este o de la etapa introductoria. Hay algunas reglas comunes, ¿sí?, que podemos indicar, que es que cada uno goza de autonomía de gestión, son sujetos autónomos de deberes procesales y hay algunos efectos que los alcanzan a todos, como pueden ser la prueba que se incorpora, va a quedar incorporada para todos, la interrupción de la aprehensión va a operar para todos, así como la declaración de la aprehensión va a tener efecto con relación a todos en consecuencia. Tenemos litisconsorcio necesario y litisconsorcio facultativo. El litisconsorcio necesario podemos decir que se produce cuando la eficacia de la sentencia se encuentra subordinada a que la pretensión sea interpuesta o ejercida por todos los legitimados o contra todos los legitimados. ¿Por qué? Porque si no intervienen todos, carece de utilidad la sentencia. ¿Se entiende? Casos concretos serían, por ejemplo, los juicios de simulación, donde frente a un acto que el acreedor entiende que su deudor ha enajenado un bien, lo ha enajenado de una manera que no es real, o sea, que ha hecho una compraventa con otra persona y entiende que esa compraventa es aparente. Entonces, y de ese modo, el bien ya no figura dentro de su patrimonio. Si quiere atacar este acto por simulación, deberá demandar a ambas personas que formaron, o sea, que realizaron la compraventa, que son los titulares de
ese contrato de compraventa. Entonces, el actor va a ser el acreedor perjudicado porque hay un bien que ha sido excluido del patrimonio de su deudor, y los demandados van a ser necesariamente ambos participantes o partícipes de la compraventa por la cual ese bien salió del patrimonio de su deudor, ¿sí? Otro caso podría ser el de los herederos, en el caso de la partición de la división de herencia, o el de los condóminos. O sea, para la partición y la división de condominio, necesariamente deben tener intervención en el proceso todos los condóminos. Deben ser, por lo menos, tener la posibilidad de ser oídos. El litisconsorcio facultativo es el que responde a la libre y espontánea voluntad de las partes, básicamente por razones de economía procesal. Bien, intervención de terceros. Tiene que ver, como señalé, las partes lo pueden haber iniciado varias acciones, pueden haber iniciado una sola parte, pueden haberse acumulado los procesos porque se iniciaron distintas acciones, o pueden haber habido pluralidad de partes desde el principio del proceso. Si esto no ocurre, bien, esto puede provocarse una vez que el proceso ha tenido ya su curso de ejecución, se encuentra en desarrollo. Con esto podemos decir, el proceso, recapitulando, normalmente se desarrolla con una bilateralidad completa, básica, que es un actor y un demandado, pero la complejidad de las relaciones jurídicas hacen que muchas veces deba intervenir más de una persona en la posición de actor, más de una en la posición de demandado. Podemos definir como concepto que tercero es toda persona que no forma parte de la relación procesal, pero dada alguna vinculación de la relación jurídica sustancial, está facultada para intervenir en el proceso voluntariamente o por llamado de las partes o del juez. ¿Por qué? Porque aquel afecta su propio interés. Los podemos clasificar, las intervenciones de terceros. Tenemos, por su origen, que es voluntaria o forzada. La voluntaria es por iniciativa del tercero, la forzada es cuando la iniciativa es de las partes o del órgano jurisdiccional. O sea, es llamado del tercero al juicio en el cual él no es parte. Y después, según la posición. Según la posición, tenemos el tercero que es adhesivo y la que es principal o excluyente. La que es principal o excluyente es cuando el interviniente pretende total o parcialmente la cosa o el derecho, ¿sí?, sobre el que versa la litis o proceso en el que él pretende intervenir o con el que se pretende relacionar. Este es los casos típicos de los procesos de tercería, que lo vamos a ver a continuación en el siguiente video, ¿sí? Es el punto que sigue de esta bolilla. En tanto que la posición, por la posición, cuando es adhesiva, hay dos, a su vez, dos posibilidades, que sea adhesiva simple o que sea litis consorcial o autónoma. El nombre nos va a llevar un poco al concepto de cada una. La adhesiva es cuando es al lado de una de las partes, o sea, es accesoria, adhesiva simple, accesoria o subordinada a la parte que apoya. Es el caso del escribano que interviene en el proceso de redargución de falsedad, donde se cuestiona la validez de un acto, pero el escribano puede intervenir porque tiene un interés que es debido a su participación. Lo va a hacer en forma accesoria o subordinada a la parte. Y después está la litis consorcial o autónoma, que es cuando el tercero hace valer un derecho propio, ¿sí?, frente a alguna de las partes originarias, adhiriendo a la calidad asumida por este frente al otro litigante. Es el caso concreto del acreedor, por ejemplo, el acreedor solidario frente al deudor común. El tercero se presenta y también pide intervenir, pero bien él tiene un título propio que le habilita o le hubiera habilitado a promover la demanda, la pretensión por sí mismo.
pero pide hacerlo, pide participar y continúa el proceso con la intervención de él. Bien, esto es más o menos básicamente el desarrollo de esta parte, de estos primeros puntos, y vamos a continuar luego con los otros puntos de la bolilla en el próximo video.